¿Cómo les va? Bienvenidos. Otro programa más de esto que se llama Clave Legal. Estamos compartiendo temas realmente muy interesantes con las personas que me acompañan acá. Emilce, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Juanjo? Bienvenido a todos. Bueno, Paola Bucci. ¿Qué tal? Dos abogadas que van a hablar realmente de un tema muy particular con, no sé, varios matices. El tema en cuestión es la ley de salud mental. Una ley que, bueno, se aprobó en 2010, se fue reformando, está ahora, bueno, ustedes me van a desburrar un poquito, como siempre digo, en qué consiste la ley y en qué proceso está ahora. Bien, ya tenemos una ley vigente, como vos bien dijiste, que se publicó en el 2010, es la ley 26.657, que habla de, es la Ley Nacional de Salud Mental. ¿Y qué está pasando ahora? Ya casi varios años de la aplicación de esta ley, vemos que hay mucho conflicto a la hora de aplicarla y la problemática social que está trayendo esto con esta ley, ¿no? El nacimiento de esta ley surge, como hablamos en otros programas, el tema de la armonía y el tema de la coherencia que tiene que haber en nuestro sistema jurídico con respecto a los tratados internacionales a los que adhiere nuestro país, ¿sí? A nivel constitucional y demás. Entonces esta ley se sancionó con ese espíritu de esta armonización entre los derechos adquiridos y reconocidos, más que nada en lo que respecta a los derechos humanos, ¿no? ¿Qué define esta ley por salud mental? Porque bueno, nos preguntamos muchas veces cuando hablamos de salud mental, ¿a qué nos referimos? Esta ley la define como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. O sea que toda esa, todos esos aspectos de una persona definen la salud mental. Esto fue lo que reconoció la ley al sancionarse. Y dice que para que esta mejora en la salud mental, todos estos aspectos que contamos todas las personas, tiene que haber una coherencia y el mejoramiento está impulsado por una construcción social. O sea que cuando hablamos de este concepto viene a decir que la salud mental va en coherencia también con la sociedad en la que nosotros nos movemos. Y es como se puede decir como un deber de la sociedad a nosotros alimentarnos con una buena salud mental. Más o menos esto es el espíritu de la ley, ¿no? Bueno, pero ¿en qué etapa está ahora la reforma? No, ahora lo que se hizo está esta ley y como te dije, con toda esta problemática social que viene aconteciendo, porque bueno, como no hay una prevención, como vimos en el programa anterior, no se trabaja la prevención, sino que ya llegamos al estadio donde ya hay una problemática y tampoco sabemos cómo solucionar esa problemática, porque también lo que vino a hacer esta ley es como a limitar y a poner un parate en el tema de las internaciones involuntarias. Este es uno de los de los problemas más grandes que tiene esta ley. ¿Por qué? Porque al no haber una prevención y solamente hablar de supuestamente de constructos sociales y demás, que como vimos en el programa anterior, es algo que no tiene un solo concepto, sino que es algo indefinido, que no sabes para dónde ir, qué concepto tomar o no, no hay como una regla, ¿cómo te puedo decir? Taxativa, que nos diga, bueno, siguiendo estos parámetros podemos determinar. Entonces, como no hay una prevención, pero también, o sea, vamos al punto ya donde no hay una solución y llegamos al problema, tampoco hay las herramientas para tratar ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una de las cuestiones que se le está criticando a esta ley actual vigente y se presentó desde el Poder Ejecutivo un proyecto de ley. ¿Por qué? Porque también lo que pasa es que esta ley dice que, por ejemplo, no se tiene que tomar como un diagnóstico previo internaciones, por ejemplo, anteriores, medicaciones o tratamientos psiquiátricos anteriores que vos hayas tenido, sino que se evalúa según ese momento en el que vos llegaste a ese estado límite. Claro, es decir, que la ley actual, así como la tenemos hoy en día, significa que sería como una foto actual de la situación, lo cual al llegar a ese padecimiento, porque así lo define la ley vigente hoy, ya vamos a hablar del proyecto de ley, pero bien como define hoy una persona que tiene un padecimiento mental, como lo define la ley, se toma ese momento
sin tomar en cuenta No si hubo importa antecedentes antes, claro. No. previos. Claro. Claro, y una de las cuestiones que presenta la problemática de esta ley, que por ejemplo, una de las formas de la internación involuntaria es que se lo toma como un concepto terapéutico. Y que además de ese concepto terapéutico, por ejemplo, tiene que haber un consentimiento por parte de la persona que está siendo afectada. Pero Y en el caso que la persona no quiera, por ejemplo. y no se puede. Ese Ese es el problema de la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice que como única forma de internación voluntaria es que esa persona esté totalmente medicada, fuera de sus funciones mentales, o que esté en un estadio ya muy alto de desequilibrio mental, que no sea capaz de entender lo que está pasando. Entonces es como que llegamos al punto límite. Y ahí vemos el problema de las familias también, que muchas veces acuden, que muchas veces solicitan, que muchas veces acuden, por ejemplo, al psicólogo, al psiquiatra. Por ejemplo, estas personas, si no quieren tomar la medicación, no están siendo obligadas. Quedan desprotegidas las familias, Quedan desprotegidas las familias. Por una situación compleja. Claro, y hay muchos casos, por ejemplo, de jóvenes, de adolescentes o de personas que tienen una depresión. Como no está este tratamiento preventivo determinado, por ejemplo, en la ley, terminan, por ejemplo, en suicidio. Claro, ¿y qué hacemos para evitar? O sea, el nuevo proyecto de ley, ¿qué tiene ahí el medio entre, supongamos, un final horroroso como un suicidio? Bueno, el nuevo proyecto de ley, Sí. que como bien dijo Paola, es un proyecto de ley que lo propone desde el Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno Nacional actual, donde más precisamente, la voz cantante es la directora nacional de abordaje de salud mental y de consumos problemáticos, Liliana González, que presentó la legislación general en el Senado este proyecto. El proyecto viene principalmente a actualizar la ley vigente que acaba de denunciar. Está vigente, La del 2010. La doctora Ujú. Se actualiza la del 2010. la 26 16 años, está bien. 57, sí. Por otra parte, como bien dijo Paola Bucci, no está dando respuestas a los casos concretos, deja a las familias desamparadas, y es un proyecto de ley que primeramente viene a flexibilizar términos, conceptos, desde lo que es internación voluntaria e involuntaria, ¿sí? Porque, como bien decía Bucci, Paola, lógicamente ya el paciente tiene que estar en un estado extremo y sedado, Claro. para que sea... Y asimismo, lo que leí yo es que se trata de evitar el tiempo de internación a lo mínimo posible. Claro, porque lo que pasa es que ese es el problema que tiene esta ley vigente que contaba. Y con ese concepto que no es, digamos, ni casual e inocente el concepto que a priori arrancaba Paola, porque es una ley que allá cuando se sancionó en el 2010, lo que trataba de evitar es estigmatizar, trataba de hecho, y el acceso de medicamentos a los pacientes. De hecho, esa misma ley había dado una orden reglamentaria para las distintas jurisdicciones, las distintas provincias, de que fueran eliminándose los institutos psiquiátricos, ¿sí? Esta ley no. Esta ley además vamos a ver que va a ampliar la red sanitaria, porque no solamente, primero que ya se excedió el plazo que marcaba la ley vigente, allá sancionada, que el día de hoy estamos hablando de esta, sino que ya se venció el plazo para que estas instituciones monovalentes, es decir, psiquiátricas, se cierren, sino que esta ley dice, estas instituciones monovalentes siguen de pie. Bien. Pero va a llamar ahora a los hospitales generales para que acudan a dar atención. Y vamos a ver cómo. Por otra parte, viene a flexibilizar, como dijimos, criterios. Ya no vamos a hablar de padecimientos mentales, vamos a hablar de afecciones o trastornos. Un cambio de conceptos. Cambio de concepto. Muy, Esta muy ley bueno. dice, no, a ver, no se trata de estigmatizar. Acá hay que, primero, cuando uno habla de afección, es, digamos, uno de los términos más comunes en el área de la salud.
afección cardíaca, una afección pulmonar. Significa eso. Es más generalizado. Claro. Todo, sí. Tampoco es patologizar, ¿sí? No es que, por eso no estamos estigmatizando, no es que, bueno, a ver, determinadas conductas que son vitales y biológicas las estamos convirtiendo en una enfermedad. No. Por otra parte, esta ley, que es importante y es tan necesaria, vamos a ir desarrollándola con Paola, porque primero una demanda excesiva en salud mental, que al no tener, como bien indicaba, un buen diagnóstico, acarrea un mal tratamiento, ¿sí? Claro. Y por otra parte, esta ley va a querer, y su intención, su espíritu es homogeneizar, unificar los criterios en todas las 24 provincias del territorio nacional. Claro, porque lo que hace esta ley es dejar abierto a que cada provincia maneje el tema de salud mental según las políticas y cómo encuentre la mejor manera de hacerlo. Entonces no hay una coherencia en cómo se trabaja acá en Córdoba, cómo se puede trabajar en Santa Cruz, con lo que implica también, si venimos que la definición de la ley dice que es nuestro contexto social, económico, psicológico y todo lo que nos hace persona y que todo eso alimenta nuestra salud mental, y tenemos que poner por ahí un poco más de criterio y de afinar, digamos, en este concepto para que haya una armonía en todo lo que se va a aplicar. Y más que nada en esto de la prevención, ¿no? Que como si bien hablamos antes, no lo hay. Exactamente. Primero se va a permitir una igualdad de acceso. Estemos en La Quiaca, estemos en Santa Cruz, estemos en Córdoba, que todos tengan igualdad de acceso a la salud bajo el mismo criterio. Y ahí intervienen de la psicólogos, trabajadores Ahí sociales, vamos, muchos ahí vamos. profesionales. Exactamente, porque se ha previsto este proyecto de ley, prevé lo que se llama el equipo interdisciplinario, que no está formado por psicólogos únicamente y asistentes sociales, sino que va a tener un rol preponderante, principal, que es el médico psiquiatra. No obstante, también va a haber varias instituciones que van a apoyar el sistema, esta red de salud, esta red sanitaria, que tienen que ver con órganos de revisión. Vamos a ver cómo la justicia también va a ser compelida a actuar. Hoy actualmente, hablando justamente de la desigualdad que existe bajo esta ley, tal como está hasta ahora, sin este proyecto, recién son 16 las provincias que formalmente se adhirieron a la ley tal como está hoy. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Son 16 provincias únicamente que se adhirieron formalmente, pero que cada una reglamenta, como dijo Paola, del modo que quiere, que puede, etc. Pero por otra parte, se han determinado las estadísticas de que son 20 las provincias que tienen capacidad en hospitales generales para prestar camas. O sea, tenemos de repente ciertas instituciones que podrían tener la capacidad, pero son otras las provincias o mezcladas las que no han adherido a las 24. Entonces esto viene a unar criterio para que todos tengamos la igualdad de acceso sin importar en qué parte del territorio nacional estemos. Es todo nacionalizado, Sí, la ley es para todo el país, y debe ser igual. va a crear además una corresponsabilidad también de los familiares, ya vamos a ir viendo, con respecto a las externaciones. Bueno, ¿Qué son las externaciones? bien, como decía Paola, la ley así tal cual la encontramos ahora Sí. no prevé las internaciones involuntarias, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, por empezar, supongamos una situación X de una persona que puede estar en la calle o entrar a algún local y demás, que podamos verlo alterado, la policía podría actuar llevándolo a cualquier hospital general, que es lo que prevé este proyecto de ley, para, aún cuando no existe en ese momento un médico psiquiatra que pueda atender, un médico clínico va a estar capacitado, la ley le facilita ordenar la prescripción de
una internación. Está perfecto lo de la ley nueva. Ahora, ¿cómo es ahora actualmente cuando no rige esta ley? ¿Cómo es? Es voluntario. El mismo caso. Es voluntario, tiene que ser un consentimiento informado únicamente del paciente. Ah. Pero muchas veces sabemos que el tema de las, sobre todo, ciertas trastornos, como trastornos de la bipolaridad, o no estar ni diagnosticado, ni, por ende, con un buen tratamiento. Claro. ¿Por qué? Esta ley además viene, como dijimos, a sustituir ciertos términos. Si nosotros decimos, como dice hoy la ley, que se trata de padecimientos mentales, en la práctica clínica es muy amplio, es muy ambiguo. Entonces no nos permite diagnosticar, no a mí por supuesto, a los médicos no les permite diagnosticar y por ende tener un tratamiento específico para cada caso en particular. Y como bien señalaba Paola, cada caso habrá que estarse a los antecedentes, si hubo hechos previos, ¿sí? Significativos que pueda ayudar. Claro, el problema de la ley esta dice que los antecedentes, las internaciones, las medicaciones o cualquier cosa que pasó antes, en ningún caso determina la posibilidad de riesgo, por ejemplo. Y esto es muy peligroso porque si nosotros no tenemos en cuenta toda esa historia de esa persona y solo nos adherimos a la foto, también podemos estar mal juzgando un solo episodio, claro. Por ejemplo, qué sé yo, un ataque de pánico o una situación extrema que lleva a una reacción. Entonces, es como que estás en blanco o negro, o sea... Aparte ¿Qué significa riesgo cierto e inminente? O sea, para la ley, ¿qué significa eso? Porque yo lo escuché varias veces, por eso es cuando se da una situación, ¿sí?, que puede poner o alterar el bienestar de la persona en sí misma, para sí o para terceros, ¿sí? De todos modos, con el reemplazo de los términos, ahora llamarlo afecciones, que sería como más leve, o trastornos mentales, a ver, esta ley lo está tomando de la categoría internacional sobre enfermedades. O sea, así como podríamos estar hablando de la actualidad, como el gobierno de hoy que se quiere ir de la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, acude a terminologías que ya están clasificadas por una comunidad internacional en materia de salud. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que la posibilidad que tenemos hoy de que se abran las redes, las instituciones, no sean únicamente las monovalentes, sino que podamos acudir a un hospital general más cercano, que aún así, cuando no existe un psiquiatra y un médico clínico pueda dar la orden de internación, no es que quede sometido ahí inmediatamente, sino que este paciente, dentro de las 24 horas de haberse ordenado un clínico, ordenar la internación, queda sometido al estudio de un equipo interdisciplinario con un rol que sí o sí, estos equipos interdisciplinarios, sí o sí, uno de los miembros tiene que ser un médico clínico. Que a la vez, cuando se van a dar las externizaciones, es decir, un tratamiento ambulatorio, interviene, por eso decimos, como distintas capas de instituciones sociales van acompañando también a la familia. Las familias ya no están solas, ni el paciente está solo, ni la sociedad queda a merced de personas que pueden ser riesgosas para sí o para de un riesgo cierto, inminente, es decir, posible de suceder, ¿no es cierto? Entonces, la justicia lo que hace, primero, que esta ley prevé una corresponsabilidad de los familiares, porque el día de la externación los familiares tienen que presentarse. Pueden ser familiares o pueden ser representantes legales, porque pueden no tener un familiar directo, cercano, y la justicia va a nombrar un cuidador. Claro. Estos firman, para darle la última solemnidad, digamos, a la externación, tienen que firmar los responsables de que terminan firmando como una guarda o una custodia, es decir, de acompañar al tratamiento, al cuidado, porque estas personas externalizadas, que puede ser un plazo menor, pero la ley determina un plazo de 6 meses, va a tener un seguimiento el juzgado de
¿Se está adhiriendo el tratamiento? ¿Cómo va con el tratamiento? Por supuesto, mediante informes médicos y psiquiátricos de por medio, pero la justicia también va a ser de contralor y las familias se van a ver más acompañadas. Aparte, este proyecto de ley ha escuchado todas las voces, referentes en las 24 jurisdicciones, profesionales por supuesto, pacientes, familiares, la mamá de Chano, del cantante de Tambiónica, también ha participado, ha escuchado las voces de las organizaciones civiles, es decir, y referentes en materia de familiares. Además, esta ley quiero también destacar que este proyecto de ley es necesario porque incluye que no incluía a la figura y a la responsabilidad central de un médico psiquiatra. La ley actual, así como está hoy, no lo incluye, no tiene responsabilidad ni lo nombra. Habla de... Es gravísimo. Médicos, pero bueno, médicos que, claro... Sí, solo habla de psicólogos o psiquiatras para cuando tengan que firmar la internación voluntaria, que sí o sí necesita el consentimiento de 2 profesionales, el consentimiento del paciente y el acompañamiento familiar. Acá desde el primer día hasta el último, ¿sí? Y esto por lo que cuentan, yo creo que si esta ley se aprueba, y bueno, pasa el tiempo y empiezan a aparecer casos de salud mental complicados, como debe haber un montón, yo creo que las instalaciones sanitarias, digamos, lo que es gubernamental, sobre todo para lo que es las clases sociales más bajas, van a saturar. O sea, yo no sé si está preparado el país con sus médicos en todas las provincias como para soportar una demanda que a lo mejor, porque esta facilidad que va a tener esta ley, va a hacer que mucha gente se acerque a los centros médicos, o como decías vos recién, si alguien ve a una persona en una situación complicada, que llama, que viene un policía, bueno, ¿cuántos casos hay? En mi barrio había un hombre que se paraba en el medio de la calle, y bueno, no sé, alguien llamó y bueno, hoy por hoy el hombre no está más, nos contaron que ha mejorado, que está mejor, que tuvo una internación, que un familiar se hizo cargo, bueno, pero mientras tanto podría haber matado a alguien, lo podría haber atropellado un auto, pues se paraba en el medio de la calle con una botella, en una calle muy transitada, y andaba todo el día así. Entonces digo, bueno, esos casos, este proyecto muchos de ley, primero, ampliar las redes, donde varias instituciones van a tener que ser responsables en el paso a paso del tratamiento. Primero, que cambiar los términos le va a permitir, desde ya, le permite cualquier equipo profesional, donde ahora sí tenemos en cabeza principal desde el primer día hasta el último día, el rol, que es el rol principal, es el del médico psiquiatra. Pero también esto le permite, como habíamos dicho, dar diagnósticos más precisos, ¿sí? Con un diagnóstico preciso uno tiene un tratamiento. Se va a ir fidelizando con el tiempo, seguramente. Exactamente. Claro. Pero además, este proyecto de ley, como proyecto o reforma de ley, lo voy a leer. Va a llevar un registro que va a incluir el REFES, que es el Registro Federal de Establecimientos de Salud Mental, el RESAM, que es el Registro Nacional para las Personas Internadas por motivos de salud mental, más, bueno, el CEDRONAR. ¿Por qué? Porque esta ley además va a incluye, mejor dicho, todo lo que son los consumos problemáticos, ¿sí? El tema de las adicciones. Exacto, aborda... Eso no estaba en la otra ley. No estaba. Perfecto. Quedaban afuera, ¿sí? Entonces, eso, ¿qué hace con este tipo de instituciones? Se va a crear un único registro para ver cuántos hospitales hay, cuáles son las capacidades, cuánta demanda hay, qué clasificación o tipo de enfermedades mentales. Una cosa es la adicción, otra cosa es darle nombre y apellido si es una persona con trastorno bipolar o si se trata de esquizofrenia. No es lo mismo, pero en realidad se agrupa todo. Claro, y se pero divide. llevar un registro es importante, porque eso le va a permitir a los distintos estamentos, distintos estados, poder organizarse en cuanto, si hay más demanda en determinado sector, jurisdicción o provincia, este tipo de trastorno y no una afección, entonces permite centralizar y mejorar y articular
más el equipo de profesionales como también los recursos, porque Sí, por ejemplo, el tema de los hogares de día, ¿no? Que también se están viendo saturados y mucha gente entra y se va sin una solución o un diagnóstico, sino un acompañamiento temporal y no termina de trabajar esa afección que tiene. Entonces también se ven saturados, por ejemplo. Entonces esto trataría de como de organizar según qué problemática tiene esta persona, cómo ayudarla de la mejor manera, ¿no? Obviamente que todo proyecto de ley, por cómo venimos, como hablábamos también en otro programa del tema de la reforma de la baja imputabilidad, o sea, todo parece una utopía, pero por algo hay que empezar y empezar a trabajar con las herramientas que tenemos y empezar a organizarnos y a no tener miedo de por ahí de definir un poco más las cosas para encontrarle un sentido y así realmente afrontarlo. Dar respuestas concretas a las situaciones. Es realmente una buena noticia. Nosotros normalmente nunca tomamos posición porque el derecho es abierto, multidisciplinario, pero no obstante, yo en esta oportunidad quiero decir que adhiero al proyecto de ley de salud mental porque las familias también se van a sentir más acompañadas y protegidas. Y el Estado tiene que saber en materia de salud las situaciones y las afecciones y los trastornos, todo lo que haga a salud mental, que se incorporaron además las situaciones de consumo y tipo de sustancias, lo cual es necesario porque vemos que hay mucha demanda. Por supuesto, y bueno, lo importante es que se está haciendo algo, que pronto vamos a tener una ley que va a integrar un montón de cosas y que es realmente interesante, que es importante y que, bueno, nos va a cambiar a todos como sociedad, tanto los que padecen de alguna persona con algún tipo de patología como para esa misma persona. O sea, nos va a hacer bien a todos como sociedad y espero que, bueno, se haga lo más rápido posible, que salga, porque la verdad que es muy demandado. Uno en redes sociales ve todo el tiempo, en cualquier noticia, ley de salud mental urgente. Que piden llorando, que no saben qué hacer, que no cuentan, claro, no cuentan con las herramientas ni el apoyo legal ni judicial para poder, por ejemplo, porque yo he visto, por ejemplo, también el video de una hija llorando, que la madre estaba en una depresión profunda, viviendo en una habitación, era una persona que acumulaba y estaba tirada en la cama y le decía, dale mami, levántate, y ella decía, es que yo ya sé que me tengo que levantar, pero espera, voy a ver cuándo yo me siento bien. Entonces, ¿cuándo esa persona que se siente mal se puede dar cuenta de que realmente necesita ayuda? Un montón de tiempo y tiempo perdido. Que y después llegamos lamentablemente a consecuencias que por ahí son irreversibles, ¿no? Claro. Bueno, esperemos que esta ley nos ayude a todos a mejorar como sociedad, como personas y, como le decía recién, que salga lo más rápido posible. 3517-638475 es nuestra línea de comunicación, nuestro WhatsApp. Pueden preguntarnos lo que quieran. Esto fue un capítulo más de Clave Legal. Y adelantamos, puede ser, Juanjo. Adelantamos, por supuesto. El próximo programa vemos violencia digital. Violencia digital para el próximo programa. No se lo pueden perder. Perfecto. Muchísimas gracias. Chau, chau.